Bueno, buenos días. En este segundo video sobre la máquina de coser Brother XL 2600 y latina, vamos a explicar un poquito más a detalle. Vamos a explicar y ir viendo cómo es el funcionamiento, digamos, básico y general de la máquina desde un punto de vista ya técnico, básicamente un punto de vista mecánico. Y vamos a empezar describiendo algunas partes antes de ponerlos en operación y antes de hacer movimientos. Tenemos aquí un motor. Que vemos acá es un motor presumiblemente de corriente alterna, porque no se ve ningún tipo de transformación, solamente aquí está una caja de conexión. Entonces tenemos un motor de corriente alterna, 127 volts, 60 Hz. Estamos aquí, tenemos este ventilador y tenemos una banda. El ventilador pues es para refrigerar el motor, para sacar su calor a través de estos agujeros. Aquí tenemos la banda que transporta, digamos, que transmite el movimiento mecánico a que está acoplado al la perilla manual. Tenemos el acoplamiento directo del motor o la perilla. Ya sabe que se puede hacer el movimiento manual o mediante el motor, mediante el uso de del dispositivo, digamos, de encendido por el pie. Y entonces aquí tenemos vamos a llamarle el eje principal de movimiento, que es el que va a operar la parte de arriba de la máquina, que su función principal es el eje vertical, que es donde va acoplada la aguja, que ahorita no está. Y por otra parte tenemos una barra inferior, que es la que va a mover la bobina, que es donde va el carrete del hilo. Entonces vamos a verlo un poquito más a detalle. Tenemos entonces aquí esto podemos verlo como si el motor estuviera moviéndose, es el mismo movimiento. Y tenemos un movimiento el cual está acoplado directamente al eje principal o al eje superior, que es el que va a mover en un movimiento de subir y bajar la barra de la aguja, la barra vertical de la aguja. Y si se dan cuenta, el acoplamiento es mediante un mecanismo de 4 barras, para aquellos ya conocedores de mecanismos. Y además tenemos otro movimiento, que es el que soporta el hilo, que viene de la parte de arriba. Y si se dan cuenta, también tiene un acoplamiento mediante un sistema de 4 barras. Sin embargo, está acoplado a su vez al mismo otro mecanismo, lo cual hace ya un movimiento complejo, ¿sí? Ya no tan sencillo. Y aparte tenemos en una sincronización. Si se dan cuenta, hay una sincronización entre ambos movimientos. Sin embargo, no es el mismo movimiento, sino que es algo más complejo. Por otro lado, tenemos la parte inferior, que a través de un engranaje, bueno, de unas bandas y un engrane, tenemos aquí, acá en esta parte, tenemos el movimiento a través de la banda que viene hasta acá, y esta genera el movimiento de transmisión a esta parte inferior, la barra, lo cual tiene un engrane plástico que está acoplado a otro engrane sin fin aquí arriba, lo cual transmite el movimiento de horizontal, a un movimiento vertical, que se traduce en el movimiento de la bobina, ¿sí? Tenemos un movimiento de la bobina. Y por otro lado tenemos aquí también una biela que está aquí en blanco. Esa biela tiene el objetivo de hacer un movimiento de vaivén de esta parte. Si se dan cuenta, miren, la biela lo que genera es un movimiento de vaivén, de subida y bajada del carrete. Si se dan cuenta, el carrete
la bobina va a hacer que gire el carrete y a su vez hay un movimiento de subir y bajar, ¿sí? Si se dan cuenta. Por otro lado, ya por último en este video, tenemos que hay un movimiento que tiene una frecuencia menor. Esto quiere decir que a varios movimientos principales aquí de esta guía, tenemos un movimiento que vamos a ver aquí en estos mecanismos, que se da, no sé, cada 5 o 10 vueltas que se le dan. Ese es un movimiento que permite, si se dan cuenta, miren, de vez en cuando, y ese movimiento se va a explicar después porque ya depende de cuestiones más avanzadas de entender cómo funciona una máquina de coser. Tenemos aquí una serie de mecanismos, sobre todo engranajes, los cuales permiten transmitir ese movimiento y generarlo de una forma con una frecuencia menor. Y tenemos por último aquí un engranaje metálico sin fin y acoplado a un engrane blanco de una forma peculiar, bastante fuera de lo común, y ese tiene el objetivo de generar los diferentes tipos de costuras. Ya eso lo veremos después, pero ahorita eso fue una idea general de cómo funciona la máquina. Aparentemente se ve muy complejo el mecanismo y realmente sí lo es algo. Sin embargo, si vamos explicando y vamos entendiendo cada uno de los elementos, empezando por lo más básico y